Hola, buenas noches a todos. Estaba verificando, parecía que no comenzaba en una de las redes en que sacamos este programa, pero no, parece ser que sí, que está saliendo también en Facebook. Gracias por venir. Nos volvemos a encontrar. Ayer era para muchos de ustedes que nos acompañaron, fue una noche de oración. Ahora vamos a hacer una noche, digamos, de conocimiento, de discernimiento. Estamos orando para que Dios nos libere, para que Dios nos proteja, para que Dios nos conduzca, pero después viene ahora otro aspecto, la parte espiritual. Hay que cultivarla, pero también la parte intelectual. Dios nos da una capacidad, una inteligencia para ir descubriendo lo que sucede en el mundo y, por lo tanto, pues saber responder. Hay que saber leer los signos de los tiempos para poder comprender lo que está haciendo Dios, por un lado, que Él lleva la historia, pero también digamos, la respuesta de Satanás. Y Satanás no se deja esperar. Está, como Él sabe, ahora lo leeremos, lo dice la misma escritura, Él sabe que le queda poco tiempo, no tiene demasiado tiempo para poder corromper la humanidad y por lo tanto, Él no descansa para llevar esta condenación a la humanidad. Él quiere todo el mundo condenado. Quiere destruir la obra de Dios, que es la creación, el hombre, la armonía, el cosmos, etcétera. Y luego después quiere que las almas estemos eternamente condenadas en el infierno. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que sea Él el que a través de estas palabras que vamos a contemplar, a hablar un poquito, pues que nos vaya ayudando a discernir y captar qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero antes voy a acomodar un poquito nuestro querido Sagrado Corazón de Jesús para que Él y la Santísima Virgen son los que nos guíen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a repetir el título. ¿Han contaminado mi país los errores de Rusia? Porque todo el mundo habla de los errores de Rusia, pero uno dice, ¿y cuáles son los errores de Rusia? Y entonces, ahora vamos a aprovechar para, lo voy a decir así tal cual, muy fuerte. Prepárense porque esto no son bromas. Eh, yo creo que no hay ningún país que no esté sometido por los errores de Rusia. Dios me ha llevado a conocer 23 países en mi vida con esta misión de Mater Fátima. En algunos países he estado varias veces. No digo que sepa todo, pero que me ha abierto los ojos un poquito, sí. Y he estado en Europa, he estado en América, nada más, el resto de continentes no los conozco todavía. Y lo poco que pude ver, que la tónica es general, porque si lo hay en Europa, por ejemplo, ¿tú crees que no lo va a haber en África? Seguramente. En Oceanía, o sea, los países, ahí está lleno de errores de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente creo que se ha cumplido lo que la Virgen nos advirtió, que eso es lo triste, que nos advirtió hace 104 años con el tema de Rusia, de Rusia. Y
uno dice, pero ¿por qué, padre, nombró recuerdo que un sacerdote me decía, ¿y por qué? ¿Por qué hablas de Rusia, etcétera? Si también hay pecado en los Estados Unidos, pues claro que es una potencia y sus pecados se transmiten a muchos lugares. Y le decía, efectivamente, en Estados Unidos hay mucho pecado, seguro que lo hay, pero la Virgen no mencionó Estados Unidos. La Virgen, el cielo, porque es un mensaje que está aprobado por la iglesia, por lo tanto está confirmado que fue el cielo el que habló a través del corazón inmaculado de María. Ella nos advirtió de Rusia, no nos advirtió de otros, de Japón o de China. Mira, China es un país que está haciendo mucho daño en estos momentos, pero en aquel entonces no estaba bajo el yugo del comunismo. Recuerden que el comunismo empezó en China en 1949 y la Virgen ya nos estaba advirtiendo que Rusia iba a flagelar la humanidad desde 1917. Bueno, esto que les voy a hablar surge de un documental que me tocó ver, bueno, varios documentales que he visto sobre este tema. La experiencia que les decía de haber estado en varios países haciendo misión, observando, aprendiendo, y luego después el mensaje de Fátima. Es increíble. Ojalá que les pueda ayudar. Ojalá que les ayude a mucha gente a despertar, porque estamos, o sea, la humanidad se está hundiendo a pasos agigantados, a una velocidad que yo creo que no somos conscientes, peligrosísima, y el mundo no reacciona. Eso es lo peor. El mundo no reacciona. Bueno, vamos a ver si con esto, al menos los que estamos escuchando aquí, verdaderamente sentamos un deseo de decir, es verdad que el mundo está siendo flagelado. Bueno, voy a empezar con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Ustedes saben que tiene esa parte, el capítulo 12, pues habla de Satanás, de la guerra de San Miguel, la persecución que quiere hacer Satanás hacia la Virgen María. Lógicamente el Señor no permite que la toque, todo es lo que sabemos del capítulo 12. Yo no me voy a meter ahora con la parte de la victoria, porque también sale la victoria de Cristo, la victoria de la Virgen, la victoria de los que están unidos al Cordero, o sea, Cristo, pero no me voy a meter en eso. Me voy a meter solamente en los párrafos que habla, porque yo no vengo a hablar ahora de que Cristo venció a Satanás. Eso ya lo sabemos. Yo quiero demostrar ahora que Satanás está destruyendo la humanidad en estos momentos, porque Dios lo está permitiendo, porque nos estamos alejando de él, porque el pecado sigue proliferando en el mundo, etcétera. Y entonces Dios está permitiendo que Satanás tenga un poder que a lo mejor no ha tenido en ningún momento histórico, por los efectos que estamos viendo. O sea, la corrupción siempre ha existido. La corrupción me refiero del corazón, no la corrupción política. La corrupción del corazón del hombre siempre ha existido, pero de la forma generalizada y cómo se manifiesta en el mundo, yo creo que no sé si ha habido épocas parecidas a esto, ¿eh? Pero bueno, independientemente, queremos leer los signos de este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo este momento histórico? El género humano, no solamente yo, mi familia, o sea, el mundo, porque a lo mejor, oye, pues yo tengo trabajo, me va bien, nadie tiene problemas de salud en mi casa, etcétera, pues, oye, pues el mundo tampoco está tan mal. Claro, porque tu entorno no ha sido tocado, pero sin embargo, hubieras perdido el trabajo, estás en un país donde, no sé, rige un gobierno comunista, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay una presión, una persecución, a lo mejor tienes de vecinos narcotraficantes y encima ha habido una balacera, han herido a tu hijo, etcétera. Entonces ya no dirías cualquier cosa. Dices, oye, no son bromas. Entonces, uno cuenta, este es un peligro, uno cuenta según le vaya en la fiesta, ¿no? En la feria, le dicen. Es una frase popular. O sea, yo voy a contar las cosas del mundo según me va en la vida. Si a mí me va de maravilla, soy un empresario, a mí nadie me toca, soy rico, me compro lo que quiero, hago lo que me apetece, pues el mundo es maravilloso, ¿eh? Porque no ha visto las miserias quizá, no se fija en las miserias de los hombres, la falta de libertades, etcétera. Yo, fíjense,
Te lo voy a soltar también. Hace 2 años más o menos, la humanidad dejó de ser libre y les aseguro que ni el 20% se da cuenta. Te quitan los derechos fundamentales así. Quizá en América no se notan mucho, pero en Europa, con supuesta alarma, y fíjate, van de alarma en alarma, termina una supuestamente, pasa una etapa y ahora está la otra, y así te quitan los derechos fundamentales de libertad, de desplazamiento, de poder ir con tu familia, de poder entrar libremente a un lugar. Ya no puedes entrar libremente a un lugar, etcétera. O sea, te das cuenta que ya no hay libertad. Y esto va peor. Esto va a ser peor. Esto es el inicio que muchos no han podido todavía vislumbrar. Por eso digo, si no son capaces de ver el inicio, o sea, ¿cómo? Claro, ya cuando todos tengamos la soga en el cuello, ya vas a ver. Es como los países que están entrando en regímenes comunistas, ¿no? Llámale como quieras, socialismo, progresismo, etcétera. O sea, que ellos se pintan del color que sea. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empiezan, o sea, al inicio todo muy bien, hasta me dan dinero, me ofrecen, me dan mis libertades, puedo hacer lo que se me pega la gana, etcétera. Claro, porque después te van a apretar del cuello. Cuando tú estés bastante distraído, te van a coger del cuello. Y precisamente varios documentales que he estado viendo, que he sacado algo de información interesantísima que yo no conocía, eh, eso es lo que quiero compartir. Bueno, tenía 3 hojas, yo creo que va a dar para 2 o 3 programas, pero pensaba hacer uno, pero vamos a hacer 3 programas sobre esto. ¿Han contaminado mi país los errores de Rusia? Porque la Virgen nos dijo, si no hacen lo que les digo, si no se convierten, etcétera, Rusia extenderá sus errores y se aniquilarán países, etcétera, etcétera, y la iglesia tendrá que sufrir mucho, etcétera, etcétera. Y China, China no era comunista hasta 1949. Entonces, y China son 1.000 millones de personas sometidas en los errores de Rusia. Para que veas, un país mucho más pequeño, quizá menos, bueno, en aquel entonces más poderoso, pero me imagino que ahora es más poderoso China que Rusia, quizá, o ahí deben estar. Económicamente, China seguro está más potente. Y te das cuenta, pero no importa, es como Cuba. Cuba controla América. Nos guste o no, Cuba, porque son los ideólogos, controlan un continente. Y tú dices, pero ¿cómo un trozo de tierra tan pequeño? Y no todos están haciendo eso. O sea que el grupo de personas es muy minúsculo, pero terribles, y están controlando todo un continente. Ideológicamente seguro. Yo no me refiero a económicamente. Bueno, vamos a hablar del Apocalipsis 12, la parte que habla de Satanás. Nada más, porque yo lo que quiero hablar es que entendamos una primera cosa. Si nos vamos hoy de que esto es palabra de Dios, el Apocalipsis, y que se está aplicando, o cómo se está aplicando esta palabra de Dios en estos momentos, que los errores de Rusia, por eso yo no quiero hablar de comunismo, porque puede ser comunismo, socialismo, progresismo, ambientalismo, cuarta transformación, llámale como quieras. Son los errores que Rusia extendió. Y fíjate, algunos me atacaban, padre, pero es que ya Rusia ha cambiado mucho, etcétera. Mira, yo ahí no me meto. Yo solamente te quiero confirmar que la Virgen avisó que los errores nacerían de Rusia. Ahora, si ya los produce, por decirlo así, autónomamente o independientemente de Rusia, China, bueno, porque la Virgen no nos va a dar toda la receta, pero lo que no cabe duda que el Génesis que extendió esto y que sigue extendiendo, porque hay gente que no lo cree, que sigue extendiendo, es Rusia, es Rusia. Los errores de Rusia siguen siendo cultivados por Rusia. Yo lo he comentado muchas veces en las charlas, por eso no voy a hablar. Bueno, otra señal apareció en el cielo. Primero la de la mujer, que no la estamos tocando, que es la Virgen. Ahora vamos a hablar del enemigo. Otra señal apareció en el cielo. Un dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos.
Sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Yo no me voy a meter ahora en explicar, que aparte no tengo la formación, de qué significan las 7 cabezas, etcétera. Ya hay explicaciones bastante interesantes de teólogos buenos y también de algún mensaje de la Virgen, por ejemplo, al padre Gobi, le hace una explicación sobre el Apocalipsis impresionante, que merece la pena escucharlo, ¿eh? Entonces, fíjate, pero aquí está clarísimo, Satanás, el dragón, y se llevó no a uno, a muchos ángeles, antes de pecar eran ángeles, a muchos demonios con él. Entonces, ya aquí sale una cosa, no estamos peleando con un solo ser, estamos peleando contra millones y millones de seres más perfectos, porque son espirituales, no se cansan, no duermen, no se alimentan, etcétera, y más inteligentes que nosotros. Entonces, es una batalla con un ejército que está lleno de odio, ahora lo dice la palabra de Dios. Entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel, San Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron. O sea, que esto no fueron bromas, ¿sí? Porque a veces también damos la imagen de Satanás como si fuera algo muy sencillo. No son bromas. Pero no pudieron prevalecer, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ¿no? Y entonces la autoridad que Dios le da a los arcángeles fue suficiente para expulsar a Satanás, Lucifer y compañía del cielo, perdón. Y no hubo puesto para ellos en el cielo, y fue precipitado el gran dragón, fíjate cómo dice la palabra de Dios, o sea, que no es un enemigo pequeño, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Eso es lo que está haciendo ahora. Ahora voy a hablar por los errores de Rusia, pero seguramente hay otros focos, y hay que detectarlos. Pero ahora vamos a centrarnos en este porque tiene que ver con el mensaje de Fátima. Entonces, el grande, el seductor del mundo entero, no queda un alma a la cual no busque seducir. Y con mucho poder, tristemente. Y sus ángeles fueron precipitados con él. O sea que la guerra son con muchos demonios. Maldición a la tierra y al mar, porque el diablo ha descendido hacia vosotros con gran furor. Fíjate, gran furor, odio, rencor, porque ha sido vencido, ha sido expulsado. Y no me digas ahora que ya ha venido Cristo y que le ha vencido en la cruz. O sea, ya él, ahora sí, ya sabe que no, es que no se le pasa por la cabeza pensar que puede instaurar un reino, ni aquí, porque sabe que va a ser condenado, ya está condenado. Esto es simplemente mientras dure el mundo, que Dios sabrá hasta dónde nos va a llevar la historia de la humanidad. Pero ya sabe que está vencido. En la cruz de Cristo fue vencido. Si no le quedó claro lo de San Miguel, pues en la cruz de Cristo Dios le ha vencido. Y le ha vencido de una forma, digamos, magistral, ¿no? Utilizando lenguaje cotidiano, ¿no? Porque no se le hubiera ocurrido al demonio que así le iba a vencer, con humildad, con pobreza, con servicio, con obediencia, con entrega, con amor, bueno, todas las virtudes de Cristo. Y él pensaba que estaba quitándose un profeta más y lo que no sabía es que estaba cumpliendo el plan de Dios para salvar la humanidad. Por tanto, está lleno de furor, de odio, de rabia. Dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Me encanta y me da risa cuando, ay, padre, no sé qué aparición, no sé qué evidente está diciendo que el demonio le queda poco tiempo, o sea que el mundo se va a acabar mañana, padre, porque este vidente seguro que es real. Y yo le digo, pero tú te has dado cuenta que esa frase viene de hace 2000 años y está en la revelación pública y el vidente al que tú estás escuchando, no sabemos, ya lo tiene que discernir su obispo, no sabemos si es o no real, pero el que le queda poco tiempo es palabra de Dios, para empezar. No lo ha dicho el último vidente de no sé dónde, lo ha dicho Dios mismo.
Lo ha revelado Dios mismo a nosotros. Bueno, el dragón se irritó contra la mujer, que no hemos hablado de ella porque me he saltado los párrafos de la Virgen. Dice, y se fue a hacer la guerra, que es lo que quiero que se sepa, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. Está clarísimo, los hombres y especialmente la Iglesia Católica, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es palabra de Dios. Esto no es, oye, ¿quién lo dijo? Qué evidente. A ver, yo sí le creo, yo no le creo. Esto sí me parece bien, esto me parece mal. No, aquí está hablando Dios. Y yo católico, esto es palabra de Dios. ¿Eh? Bueno, yo quería fundamentar esto porque ahora sí encontré, como le dije, datos muy interesantes, muy interesantes. La forma de expresarlo no es mía. La he ido aprendiendo con todo lo que he estado escuchando, viendo y un poquito leyendo. Y es interesantísimo las estrategias que utilizan, etcétera. Lógicamente, saldrá la palabra comunismo, pero no se queden con la palabra comunismo. No se queden con la palabra. Quédense con errores de Rusia, porque el comunismo va a cambiar de nombre. Ya casi nadie se considera comunista. Mas, sin embargo, lo que planteó Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, etcétera, todos estos grandes, Mao Zedong, etcétera, en China, todos estos líderes modernos, porque no estamos hablando de hace 3000 años, estos líderes modernos que no tienen más de 200 años de que pasaron por aquí, realmente prepararon la destrucción de la humanidad. O sea, por eso digo que yo creo que no habíamos llegado a esos planteamientos ideológicos de principios, etcétera, autodestructivos tan fuertes. Y ahora que tienen los medios de comunicación, tienen el dinero, tienen muchas cosas, el estrago es horrible lo que están haciendo. Bueno, pues como introducción, vamos. Muchos pensaron que con la caída del muro de Berlín ya había terminado el comunismo. Y efectivamente, la URSS ya no existe. China sí se considera un país comunista, pero no muchos. Cuba, socialista se considera. Yo estuve allí 2 veces, ellos se dicen que son socialistas. Por eso te digo, no te quedes con el nombre, quédate con lo que hacen, con lo que hacen. Porque es lo mismo que hacen en China a lo que hacen en Cuba. Con diversos matices, estilos, claro, Satanás se adapta, Satanás se adapta. Bueno, parecía que el comunismo había terminado. El sistema sí, pero la ideología no. Los errores de Rusia siguen estando extendidos en el mundo. Ya les conté esta anécdota en otras charlas que yo estuve en Suiza. Mira, Suiza, que se creen libres, liberales. Bueno, ahí no los toca nadie, no los gobierna nadie, etcétera, que ellos son los más libres del mundo, ¿no? Y yo les dije, me atrevé, fue de Dios, yo les dije, les voy a demostrar que ustedes están también invadidos por los errores de Rusia. Claro, me miraron así, yo de Sudamérica, ni siquiera hablaba francés, mi inglés es muy malo, entonces, como diciendo, ¿tú? ¿Y tú qué sabes del mundo, hijo? Si eres un pobre, pobrecillo. Empiezo a decirles, ping, 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 todos los errores de Rusia que yo conozco, seguramente hay más. Los que yo conozco, los que yo puedo demostrar, les dije, ¿cuál de ellos no está en tu país? Dime uno. Nadie me pudo responder. Y no porque yo sea inteligente, sino porque precisamente ahora entiendes por qué la Virgen advirtió. Rusia verdaderamente ha conquistado el mundo. Y el mundo no se da cuenta. Algunos lo padecen, pero el mundo no se ha dado cuenta. Mucha gente no se percata. Los errores de Rusia ¿qué genera? Esto es como una pequeña introducción. Por eso digo que voy a necesitar 3 programas porque es interesantísimo. ¿Qué genera los errores de Rusia? Guerra, por tanto no viene de Dios. Hambre, muerte, tiranías, tiranías. Ve Venezuela, ve Cuba, ve Nicaragua. Y ¿por qué siempre menciono esos países? Porque son los que conozco. Pero si te fueras a África, que es un continente que yo no conozco, no me digas que no hay esto. Yo tengo contacto con algunos países porque Mater Fátima sí tiene representación en alguno de los países
y es horrible, horrible lo que están haciendo con estos países. El daño es terrible. Fíjate, algunas frases son mías, otras no, pero esta es muy buena y no es mía. Le declara la guerra a la humanidad. Los errores de Rusia, como vienen de Satanás, le declara la guerra a la humanidad. Todo lo bueno que Dios ha generado, ahora va a salir con más detalle, pero todo lo bueno que Dios ha generado es susceptible de destrucción. La creación, la familia, la vida, la libertad, la fe, la libertad de conciencia, la inteligencia, la voluntad, todo lo destruye. Todo, todo. Por eso te digo, no importa el nombre que progresistas. En Europa se llaman progresistas. Antes era la internacional, ¿no? La internacional, es que, porque son medios. Les voy a poner en el sentido positivo, Mater Fátima. La Virgen nos deja un mensaje y la Virgen se sirve del Ejército Azul, del no sé qué, padre no sé cuánto, de Mater Fátima, del santuario. O sea, la Virgen para llevar un mensaje se sirve de muchos instrumentos. Hoy están, mañana no pueden estar. Mater Fátima puede terminar mañana, cuando Dios quiera. Y ya hizo su servicio. Pues esto ponlo en los errores de Rusia, esto que se entiende clarísimo en lo espiritual, ahora en el mal, en maligno. Satanás, por Rusia, quiso llevar los errores, le da lo mismo que se llame comunismo, que se llame progresismo, que se llame, porque él, de una forma u otra, va a llevar sus errores. Unos con violencia y otros anestesiando a la humanidad. Bueno, le declara la guerra a la humanidad. Lo, lo primero que derroca son, fíjate, esto es muy importante, yo no había caído en la cuenta. ¿Cuál es uno de los peores errores de Rusia? El ateísmo. Y uno, no, padre, es que te quitan la libertad y te quitan tu casa y ya no puedes comprar plátanos porque solamente nos dan naranjas, etcétera. Que es real, lo que estoy diciendo. Oye, en Cuba, oye, hoy solo hay pescado, meten al país solo pescado y tienes que comer pescado los próximos 7 meses porque solo importan pescado. Oh, es que me encanta la carne. No hay. No hay, a menos de que la metas contrabando, no hay. Para ti que eres pobre, no. Para los de allá arriba sí hay, lo que quieran. Pero tú que eres del pueblo, nada, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? No están para servir el pueblo, se sirven del pueblo. Y después son crueles porque someten al pueblo. El pueblo que utilizan como ejército, después lo utilizan para esclavizarlo, para mantener sus vicios y sus excesos, porque son excesos lo que viven estas personas. Entonces, ¿qué tiene que derrocar? La espiritualidad, por eso el ateísmo es muy importante para ellos, los valores humanos y la dignidad humana. Y uno se queda por la parte económica, social, que, ay, si las calles también están mal, oye, en Estados Unidos las calles están mejor que Cuba, etcétera. Yo le digo a la gente, en Cuba no funciona nada, nada, nada de nada. Pero así, pregúntame algo, una carretera, no, una depuradora de agua, no, un ingenio de azúcar, tampoco funciona. O sea, ¿y qué funciona ahí? La gracia de Dios que mantiene ese pueblo como puede. Es horrible. Claro, como muchos no han estado, no entienden. Cuando uno dice estas cosas, le parece hasta, padre, usted es un exagerado. Ojalá, ojalá que yo estuviera exagerando. Entonces, provoca terribles dictaduras, millones de muertes. ¿Sabes qué estadística? La he escuchado en varios lugares. Solo los errores de Rusia, desde hace 100 años para acá, ha provocado 100 millones de personas muertas. 100 millones de personas. Ahora, ¿me dices que el mensaje de Fátima no es importante? ¿Que no es urgente? No, algunos piden, no, si el mensaje de Fátima se está viviendo, padre, porque ya Juan Pablo II consagró a Rusia y cayó el muro de Berlín y ya. A eso vino la Virgen, a decirnos que Juan Pablo II, aunque lo hizo tardísimo, consagrar a Rusia y se acabó. Siguen dictaduras terribles.
millones de muertes, 100 millones de muertes, ¿te parece poco? ¿Qué si dentro de esos 100 millones de muertos está tu papá, tu hermano, tu esposa, tus hijos? Claro, como a mí no me ha tocado esos 100 millones de muertes, ay, pobrecitos. Pero si en esos 100 millones hubiera estado, ¿eh? Yo acabo de leer un libro que lo tengo aquí, sobre, dice, he sobrevivido al infierno de un campo de concentración. Y claro, tú y yo sabemos que existen los campos de concentración y, y tú dices, ay, qué tristeza, cómo se han portado mal con estas personas. Claro, porque yo no he estado ahí, ni nadie de los que yo quiero ha estado ahí. Pero yo después de lo que acabo de leer, yo no aguantaría un día, no soportaría físicamente el maltrato que recibió Tadeus, así se llamaba este señor, entiendo que ya falleció. Tadeus, pues Tadeus, el sufrimiento que tuvo durante casi 5 años, yo no lo hubiera soportado. 4 años, de un sufrimiento atroz, atroz. Solo lo que describe, ya, bueno, dices, ¿cómo puedes sobrevivir así? Bueno, esclavizó porque mató a 100 millones de personas, pero esclavizó a miles de millones de personas. Solo China son 1.000 millones de personas. Solo China, más los 200 millones que deben ser más o menos Rusia, más pon los de Venezuela, que serán unos 20 millones, después los de Cuba, etcétera, todos los de África. Pero mira España, mira Portugal, porque fíjate, no, padre, pues si esos son regímenes libres, etcétera. Claro, como no has vivido en España, yo viví 15 años, no se vive como Cuba, mas sin embargo, los mismos errores de Cuba los vive España de otra forma. Es increíble. Y no estoy hablando ni mal ni bien de ningún país, estoy viendo el sufrimiento que la gente tiene en esos países. Y estuvimos a punto de entrar en una guerra mundial nuclear, la tercera, y esa pudo haber sido definitiva. Ustedes saben que la Virgen, a través de San Juan Pablo II, hizo mucho, no sé hasta dónde, pero mucho para que no hubiera esa tercera guerra mundial. Pero la pregunta es si va a haber alguien tan santo como él que la detenga. Yo no sé si lo hay, o al menos yo no los conozco. Figuras públicas como San Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, que son santos que conocimos nosotros de pequeños, yo no conozco ninguno. Ahora, entonces, realmente el mundo está en una situación muy seria. Ataca a la familia, el orden social, el orden social, tienen que hacer caos, el orden moral, corroe los cimientos de la civilización, que es la cultura, la tradición, la historia, todo eso que va fraguando un pueblo, el comunismo lo destruye en años o pocas décadas. Precisamente China, hay que aprenderlo. Yo no soy experto en China, pero sin embargo ustedes saben que China es una cultura milenaria. Pues esa cultura que pudo haber defendido el país de la invasión de los errores de Rusia, no pudo. Y ahora están reformateando las nuevas generaciones. Es horrible lo que están haciendo con las personas. Hay campos de concentración en China. No, no se llaman así, se llaman campos de trabajo, campos de educación. Tú pregúntale, a mí me lo describieron un sacerdote cómo era un campo de esos. No te lo recomiendo tampoco. Tú estarías desnudo no sé, en un lugar de nieve, que a lo mejor puede estar a menos 10 grados, desnudo. Así es como te educan. Claro, tú ves los edificios, tú ves la potencia económica, qué bonito, etcétera, las olimpiadas, todo fantástico. Sí, pues por eso te digo, y la gente que está sufriendo, porque te van a mostrar la gente que está bien. Tú pregunta en Rusia si hay hambre. Ustedes saben esta anécdota simpática de Fidel Castro, que trabajan las madres de la caridad en Cuba, son las pocas congregaciones que dejó entrar él, y le preguntaron, o sea, el Papa Juan Pablo II le pidió a Fidel Castro que le permitiera a las hermanitas poder entrar y trabajar.
en Cuba no pueden trabajar con los pobres, porque ¿saben lo que dijo Fidel? Pues su santidad, yo les dejo entrar, porque pues se ve que le respetaba, lo que fuera, yo las dejo entrar a mi país, porque era de él, o sea, no eran bromas, era de él. Y dice, pero no sé qué van a hacer aquí, dice, en Cuba no hay pobres, no hay pobres, si supieran, si supieran. El demonio está decidido a destruir la humanidad, verdaderamente está decidido a hacerlo. Y esto ha entrado también en Europa, también en América, no se ha salvado ningún país. Por eso no se queden con los sistemas. Este es el primer error. Ya no les llamen, estos son socialistas, estos son comunistas, esto no sé qué. No les vuelvas a... En la política, diles como quieras. Yo estoy hablando en la parte espiritual. Llámale como dijo la Virgen, errores de Rusia. Porque vamos a hablar en lo político, los pueden promover las derechas o las izquierdas. Están impregnados los dos, aunque las izquierdas, lógicamente, son mucho más poderosos y a veces los aplican a base de violencia. Por eso esa serpiente, ese dragón rojo, odia a Dios y como no le puede hacer nada a Dios, ¿con quién va? Con la criatura más amada. Puede romper una planta, pues tiene el valor de planta, pero si condena el alma de una persona, tiene el valor de una persona humana, de una criatura de Dios. Y si era bautizado, de un hijo de Dios. Imagínate la gravedad. Promueve los placeres bajos para corromper la humanidad. Fíjate cómo empieza minar la moral, la moral. Yo recuerden, de vez en cuando voy a mencionar Yuri Bezmenov, que ya les dije que está en YouTube, que fue un ex espía que después se escapa, etcétera, se va a Estados Unidos y da unas charlas. Ya pueden tener las charlas 20, 30 años, no importa, véanlas. Yuri Bezmenov. Todo lo que Yuri Bezmenov dice en esas charlas, yo lo encontré en documentales, en libros, etcétera. O sea, alguno podría decir, no, este es un espía precisamente que lo han vendido al mundo y que nos diga mentiras, nos cuente milongas, como dicen en España, que nos engañe y que ya nos distraiga. Lo que describe de cómo trabajaba Rusia, él era espía de alto nivel. Estaba en Indonesia en una embajada y hacía cosas tremendas, barbarísimas. Lo dice él. Vayan a YouTube, ahí está. Bueno, todo lo que les voy a decir, lo dice él. Lo dice él. Y yo lo encontré, te digo, en muchos lugares donde se habla de esto, y ellos están hablando del comunismo, del sistema, etcétera, de la ideología. Yo no. Nosotros, tú y yo, vamos más allá digamos, el planteamiento político, del sistema, de la ideología como fundamento de estos sistemas. Si nosotros vamos, ¿quién está creando esto? ¿Quién está causando esto? Satanás, con todas estas personas, Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, etcétera, Mao Zedong, todos estos, y no digamos Gramsci, filósofo italiano, etcétera, etcétera, todos estos, y seguro hay más, muchos más, son los que sirven al enemigo, a Satanás. ¿Y qué daño? Yo les decía hoy en la homilía que yo no conozco mucho Karl Marx porque no me da tiempo a veces de leer tanto, y escuché unas frases ahora de él, o sea, él se creía Dios, primera cosa y odiaba a Dios. Era cristiano, pero después terminó, no sé exactamente qué pasó en su vida, y se convierte y se hace verdaderamente satánico. Karl Marx verdaderamente era un espíritu malvado, por no decir más feo. Y entonces él tiene poemas escritos, o sea, están escritos, no es que, me pareció escucharle, no, en escritos de que verdaderamente él se entrega al enemigo porque odia a Dios y quiere destruirlo. Entonces, fíjate, ese es el planteamiento, esa es, digamos, la fuente humana, porque la divina es, la espiritual, perdón, es Satanás, pero la fuente humana, donde plasma, digamos así, en escrito y ya después de ahí se basan las leyes y los sistemas, etcétera, es Karl Marx y Engels. Manifiesto Comunista, El Capital, estos libros que son famosos, qué daño. Hay que corromper la humanidad.
porque así le dan la vuelta en pocos años al mundo. ¿Por qué van al poder político? Podrían dedicarse al poder económico, al poder cultural, que todos esos los tocan, pero primero el político. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, tienen la posibilidad de manipular las leyes, tienen todos los instrumentos del Estado para tergiversarlos y hacerlos a su manera o servirse de todo ese dinero. Imagínate el presupuesto de un país para flagelar la gente. Poner Venezuela, de ejemplo. Ustedes ven hace unos, ¿qué? Un año, dos, cuando el ejército, la Guardia Nacional castigó a la población venezolana. ¿Quién paga el impuesto para que el ejército esté ahí? Los mismos pobres que trabajan como pueden para sobrevivir y les cobran impuestos, pues ellos pagan a estos para que les vengan a matar y golpear. Fíjate hasta dónde llega la contradicción de estos errores. Dios enaltece, salva al hombre, le da un orden, le da una dirección, una luz, etcétera. En cambio, Satanás lo primero que tiene que hacer es romper con Dios. Por eso digo que uno de los errores de Rusia es el ateísmo. Y tú dime, ¿dónde no hay ateísmo? ¿Dónde no hay cada vez más promovido en todos los lugares? No se promueven otras religiones, se promueve el ateísmo, el agnosticismo, eso sí se promueve. Bueno, busca que el hombre rechace a Dios. Por un lado, romper esa conexión. Después, que sea indiferente, serán como procesos, ¿no? Primero, peca para que ya no tengas amistad con Dios. Después te enfrías en la fe. Después te haces indiferente. Después, oye, pues te importa un pepino porque Dios no lo necesito para nada. Y después, pin, me salto a odiarlo. ¿Yo qué le puedo hacer a Dios? Nada. Pero puedo destruir la obra de Dios. Odio a aquel, odio a aquellos, odio esta raza y ¡boom! ¿Eh? Bueno, se infiltró. Esta palabra es muy importante para que lo entendamos. Los errores de Rusia se infiltraron en todo el mundo, también en la iglesia. Ustedes lo saben. Ay, padre, ¿por qué hablas así? San Pablo VI, el humo de Satanás entró por una rendija en la iglesia católica. ¿Qué estaría tratando de decir con esa frase? ¿Qué conocería él hace 60 años? ¿Qué sabía él hace 60 años de lo que estaban haciendo con la Iglesia Católica? Infiltrados. No conseguí el nombre de la señora, pero tengo que buscarlo y a ver si la próxima lo pongo. Hay una señora que ya en paz descanse, que era comunista, líder comunista. Ella se convierte ya mayor y confiesa, pero es pública, su confesión es pública, que dice que infiltraron, fíjese, infiltraron 1000 seminaristas, mínimo, era lo que recordaba ella, 1000 seminaristas a los seminarios de los Estados Unidos. Precisamente los 40, 50, 60, seguramente fueron esas. ¿Te puedes imaginar? Después de 60 años, o sea, el estrago que han hecho con la doctrina, con la espiritualidad de la iglesia, etcétera. Ahora entiendes cuando tú dices, madre mía, pero ¿qué está diciendo? Y es un consagrado, es un obispo, es un cardenal, es un sacerdote, es una religiosa. Pero ¿cómo? Catequista que diga esto. Claro, porque algunos fueron infiltrados y fueron formando, ¿eh? Porque ellos tienen dos formas. O por fuera, ¡pim!, imponen, o por dentro y corrompen. Por eso la palabra infiltrar, no se te olvide, porque hay que tener mucho cuidado. Todas las obras las infiltran, todas las instituciones las infiltran. Mater Fátima, que es lo que me toca a mí cuidar, todos los días estamos atentos, gracias a Dios no hemos detectado nada grave, eh, eh, atentos de que algún día van a tratar de romper también este proyecto de la Virgen. Por eso vamos a rezar mucho. Ya no se reconoce ni el bien ni el mal. Fíjense, no me digas que no es lo que está pasando ahora. Al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Y al que obra el bien de cara a Dios, se le persigue como si fuera un delincuente.
Ahora no puedes obrar bien en nada, o no puedes obrar de acuerdo a la verdad, porque como no existe la verdad, y seguramente si tú quieres vivir la verdad, vas en contra de este sentir y pensar, te expulsan. Estamos al borde de la destrucción y esto lo celebra Satanás. Lógicamente la destrucción humana, porque Dios lo tiene todo bajo control, pero la destrucción humana, ustedes véanlo, nos escandaliza que en 100 años el comunismo hizo 100 millones de víctimas. Dime tú ahora el aborto, que cada año hace 70 millones de víctimas al año. Esto fueron 100 años, esto lo hace al año, que es uno de los errores de Rusia. Yo no lo cuento como los 100 millones, porque entonces ya estamos hablando, hay estadísticas de los 80 más o menos. Un señor militar empezó a hacer estadísticas de los estados, o sea, de lo que existe en los medios, la empezó a recopilar y era, no sé si de los 70s, 80s hasta los 90s, 2000 máximo. ¿eh? Yo creo que ya no lo ha actualizado, a lo mejor ya ni vive. Solo en ese periodo de 20 años más o menos, 20 y tantos años, 1,000 millones de víctimas por el aborto, con estadísticas comprobables. No hablamos de los que no se pueden. 1,000 millones de personas. ¿Te parece poco? Es uno de los errores de Rusia. ¡Uno! En el 2019, si no me equivoco, 2020, celebraron el 18 de noviembre 100 años de haber aprobado el aborto. 100 años. ¿Te das cuenta que son errores de Rusia? ¿Te parece que ya, no, padre, pues si esto viene en la cultura, esto viene en los americanos, que fueron los primeros que hicieron Roe versus Wade, esta sentencia que después lanza el aborto al mundo? Precisamente, ¿te das cuenta de dónde viene del error de Rusia, el aborto? ¿Dónde da la explosión? No la dio en Rusia. En los países donde se infiltra y alcanza sus objetivos. Infiltrar. Esta palabra es muy importante para ellos. Infiltrar. Si no te puedo dominar, porque ellos te van a porque te odian como país, como persona, como creyente, como hombre libre, etcétera, pues si no puedo someterte, te infiltro y te destruyo por dentro. Y después te esclavizo. ¿Qué métodos utiliza aquí nuestro enemigo Satanás? Hemos sido creados, rescatados y amados por la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Dios quiere otra cosa totalmente diversa a lo que estamos hablando. Satanás desea cortar los lazos que nos unen a Dios para esclavizarnos con el pecado. Como decía Juan Pablo II, Juan XXIII, etcétera, Pablo VI también, la paz del mundo empieza en la paz del corazón. Teresa de Calcuta decía, ¿quieres traer la paz al mundo? Ve a tu familia y ámalos, ¿no? Dice, y ámalos. Pues, entonces, algo tan sencillo, claro, porque si los hombres tenemos paz interior, entonces la paz en el mundo va a ser algo, digamos, posible. En cambio, no, vamos a hacer un tratado, los tratados no sirven para nada. Pregunta, los ingleses hicieron tratados con Hitler. Con Hitler. No me acuerdo quién, el primer ministro, creo que era, de Reino Unido, que traía ahí, los documentales, y vuelve ahí con su tratado firmado por Hitler, de que va a respetar, de que no va a hacer la guerra. Mira, que no va a hacer la guerra. Las palabras, las hojas se las lleva el viento. Lo único que persevera es cuando el corazón verdaderamente vive de Dios, en la luz de Dios. Bueno, se está acercando una hora y estamos apenas empezando. El método cambia la cultura. Fíjense, es que se van a dar cuenta, en mi país es lo que están haciendo, padre. Cambia la cultura. Yo me pongo a ver la diferencia entre un servidor y mis sobrinos. Estamos hablando de una generación. Entre ellos y yo hay una generación. Ya no tenemos, digo, casi nada en común. O sea, el cambio mental ha sido brutal, brutal en la mente de
de nuestras, en una sola generación. ¿Y qué decía Yuri Bezmenov? Decía, lo primero que hay que hacer es destruir la moralidad. Y decía él, destruir la moralidad de un país cuesta una generación. Ellos lo saben perfectamente. Y decía él, reconstruir la moral de un país, mínimo 3 generaciones. Estamos hablando alrededor de 100 años. Destruir una generación, 25 a 30 años. Eso es lo que dura una generación. En cambio, reconstruirla, estamos hablando de 90 años. Casi 100 años, fíjate. Reconstruir la moral de un país. Bueno, cambiar la cultura, corromper la moral humana, degenerar al hombre. Me encantó una explicación. Fíjense, es tan astuto Satanás, porque esto me lo han dicho. Entonces, cuando estaba escuchando el documental, me digo, esto es muy bueno, porque la gente, padre, pero si es que en Rusia persiguen la homosexualidad, no la permiten. Y en cambio en Estados Unidos sí. Entonces, los malos son estos. Y el documental decía, es que a él le importa. Por un lado, persigue una cosa, por otro lado, la promueve. Ese es Satanás, porque recuerda que él tiene un objetivo, la perdición eterna del hombre. Y se pierden tantas almas en Rusia como en Estados Unidos. Oye, pero si estos tienen millones y millones, dice Satanás, ¿y a mí qué? Si se van a quedar aquí. En cambio, mira, Nicaragua está hundida económicamente, no da pie con bola. No tiene nada que ver. Viven los mismos errores. No el mismo sistema político. Yo no estoy hablando de la política, estoy hablando del fondo, de la parte de planteamiento, de vida, etc. Ahí, Nicaragua y Estados Unidos, abortos, eutanasias, divorcios, etc. Los mismos errores. Y a uno se los están metiendo con anestesia y a otros cortándole la cabeza. Pero los dos viven los mismos errores. Bueno, ¿qué provocó esto? ¿Cómo lo provocaron? Promoviendo el ateísmo, el materialismo, estamos hablando de Karl Marx y todos los filósofos materialistas, el darwinismo también fue muy fuerte en ellos, era importante en aquel entonces, ahora ya es una teoría que ya no se sigue tanto, pero fue muy importante porque precisamente Darwin hablaba de la lucha de las especies. ¿Y cuál es uno de los pilares del planteamiento de Karl Marx que se sigue viviendo a hoy? Antes se llamaba lucha de clases, el pobres contra ricos, después padres contra hijos en la educación y ahora mujeres contra hombres. Ese es el feminismo. Ese es el feminismo. Bueno, la filosofía de la lucha ya no se distingue qué es bueno, qué es malo. O sea, cuando corrompen al hombre, lo manipulan. Y para poderlo corromper, lo primero que tienen que hacer es desconectar la luz. Y la luz, ya te diste cuenta que no viene de ti, viene de Dios. Por eso es muy importante el pecado, porque así rapidito tú solo la rompes. Pero si no la rompes tú, la persecución a la iglesia. Es increíble. Marx en 1948 quería destruir la empresa privada, que es donde nos quedamos. El comunismo destruye la empresa privada y no sé qué. La familia, que es mucho más importante que la empresa privada. Las naciones, las religiones, que son los que dan moral y que dan un sentido y una conciencia, unos valores, unas virtudes. Todo eso son sus enemigos. Esto lo decía desde 1948. Entonces, poco a poco va calando en la mente de los hombres y ya pensamos así. Yo hago lo que me apetece, yo vivo esta vida como me da la gana, porque pues como no tengo fe, voy a morir y me van a llevar a ser sepultado y se acabó, esto se acaba en una sepultura. En cambio nosotros al contrario decimos, en la sepultura empieza todo. Bueno, pueden romper con las culturas milenarias, como hicieron con China en poco tiempo. Un desorden, esto es muy de ellos, el desorden, el caos, la división y las conquistas, las imposiciones. Ahora te das cuenta, no, aquí besos y balazos, no, solo abrazos, no sé. Y no está polarizando
los países, váyanse a España, España está polarizadísima, o sea, no, es raro que haya un término medio. ¿Por qué? O sea, los que están destruyendo España y lo están haciendo ahora porque son los que tienen el poder, o este grupito pequeñito que verdaderamente reconoce que están destruyendo su nación y que están luchando para recuperar su nación, pero les va a costar muchísimo trabajo y esfuerzo, pero hay que hacerlo. Entonces, el caos, la división, tiene que dividir, porque una nación cuando está unida con algún objetivo, potentísima, pero cuando está dividida se rompe fácilmente, fácilmente. Buscan tomar el control global, global. Ellos no solo se conforman. Fíjate, podríamos decir, oye, pues ya pudriste China, ya te quedaste con 1.000 millones de personas, ya las vas a esclavizar, déjanos en paz al resto. No están ganando ahora en ciertos países. Perú le acaba de entrar un comunismo atroz, yo no sé si va a durar o no, pero es peligrosísimo. Chile acaba de venderse. Si lo decía Nicolás Maduro, yo no sé, yo no veo noticias y me salió 2 o 3 veces que casi no me entero de nada y resulta que los chilenos o no ven noticias o no escuchan a este hombre. Dice, la Constitución se las vamos a dar nosotros, a los chilenos. O sea, los vamos a someter, fíjate, en Venezuela fue a base de golpes de Estado, etcétera. En cambio, en Chile, solos entregan el país, solos, porque llegan a cambiar la cultura. Entonces, pero ¿cómo los jóvenes chilenos están hipotecando su país? Porque los adultos chilenos sí lo ven y dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede estar ganando esta situación? Se van a entregar su país. ¿Cuánto puede durar una constitución antes de cambiarla? Pues si las cosas van así, 60, 70 años, o sea, van a ser esclavos de Venezuela, de la ideología que son los errores de Rusia, durante 60 años libremente. Y todavía te lo canto, es como si voy y te digo, te voy a robar tu casa, está grabado. Y tú dices, y te la robo. Y tú, y estamos tan anestesiados, que esta es una cosa que va a salir estamos tan anestesiados que verdaderamente no nos damos cuenta el daño que nos están haciendo. Bueno, yo creo que termino este punto, que ha sido prácticamente una hoja. Dice, el mundo es su iglesia, ya no es la iglesia católica ni ninguna otra religión. Y todos los aspectos de la vida del hombre los someterán a esa iglesia. Bueno, no están presionando el gobierno chino escoge los obispos. O sea, imagínate, ¿desde cuándo Cristo le preguntó a Poncio Pilatos que cuál personaje, imagínate que Poncio Pilatos le aconsejara a los apóstoles al Señor? Te estarás riendo. Dices, ay, qué padre tan bromista, ¿no? Estas horas de la noche haciendo chistes, ¿no? De la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo el gobierno chino? Y si la Santa Sede dice esto, no lo aceptan. Están obligados a aceptar los obispos que el gobierno pone. No me digas que el gobierno es un ángel. ¿Qué van a hacer con la Iglesia Católica en China? No hay que ser doctor de nada para entenderlo. ¿Te das cuenta? Tu iglesia te sometes al mundo, a lo que yo digo. Y esto es su horizonte, pues como no tienen fe, vivir ahora. Tengo poder, soy el mejor, etcétera. Te someto, te obligué, te destruí. Hice lo que quise de todas las pasiones. Fíjense, este es un elemento muy importante de los errores de Rusia. Dejan libres todas las pasiones de los hombres. Y entonces así hacen lo que sea. Destruyen todo lo que se les pasa por enfrente. Una lucha de clases, esto no puede fallar. Es verdad, da risa porque, no sé, Nicolás Maduro, etcétera, Venezuela, los americanos, los gringos. Entonces, ¿qué tienen que ver?
¿Qué tienen que ver? No tienen nada que ver. O sea, Estados Unidos va por acá, tú estás por acá, pero te das cuenta, necesitan un enemigo. Pero eso se lo decía Fidel Castro a Hugo Chávez en una carta que está por ahí en internet. Decía, tienes que buscarte un enemigo para que la gente te crea tu cuento. Porque no, los imperialistas, miren México, ahora los corruptos, pues, ¿qué estás haciendo tú? ¿No se te cayó un metro ahora, hace poco? Y no me digas que fue un accidente, ¿no? Entonces, una investigación, nadie va a saber nada, qué pasó, qué no pasó, pero ahí murieron personas, ¿eh? Entonces, es tremendo lo que está pasando en el mundo, ¿eh? Y no para ellos no sucede nada. Todo está bien, todo está bajo control, no te preocupes, todo lo tenemos organizadito, etcétera. Tú simplemente obedece a papá Estado, que soy el que te manipulo y te esclavizo. Bueno, las luchas de clases necesitan un enemigo. Y si no es, ay, se lo tienen que inventar. Se lo tienen que inventar. Estados Unidos ni les hace caso a estos países. ¿Tú crees que Nicaragua? O sea, ¿qué le importa a Nicaragua a Estados Unidos pero sin embargo, no, no, este es el enemigo. Y ellos, cuando ustedes vean ahí en los países de este estilo, bueno, en los imperialistas, etcétera, nosotros les vamos a pisotear, somos los mejores, no sé qué. Estos enemigos no podrán contra nosotros porque somos la patria. Entonces, y estos están haciendo otras cosas y tú, pero claro, necesitas inventarte un cuento que te lo crea tu población para poderla manipular. Bueno, seguimos. La abolición de las instituciones establecidas. Lo decía Yuri Bezmenov. 4 pasos. Eh, abolir o acabar con la moral, ¿sí? Después, destruir las instituciones. Es que se dan cuenta, es así. Después dice el caos, que ya hemos hablado del caos, y luego llegan ellos, perdón, mira el caos que metieron en Chile durante 2 años o 2 años y medio, ya no recuerdo exactamente. Ya estaban hartos los chilenos. Ahora firman lo que sea, porque acabaron con la moral del chileno, que el chileno era un país con mucha moral, espiritualidad también fuerte, eran famosos en eso, por eso era pequeñito, pero era el motor de Latinoamérica, ¿no? Entonces, destruyeron la moral. Después destruyeron las instituciones, las estuvieron castigando durante un tiempo, metieron el caos y ahora firman a lo que sea. Y están entregando el país. Ellos, fíjate. Entonces, el comunismo, bueno, no quiero poner esa palabra, pero los errores de Rusia son, para algunos países son tremendamente baratos. No tengo que mandarle ninguna bomba atómica ni nada, que eso costaría dineral y después una tragedia mundial, etcétera, que todo el mundo intervenga. En cambio, fíjate, ¿quién está defendiendo a Chile? Ni los propios chilenos. Pero bueno, la sentencia se la están poniendo los jóvenes, los mismos jóvenes que están presionando para que se haga esto, son los mismos jóvenes que van a pagar, qué lástima, pero van a tener 60 años para meditar sobre sus estupideces. Porque cuando les sometan, yo he estado en países donde la gente está sometida, no te lo recomiendo. Bien, Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong, aquí salen continuamente, porque son los ideólogos, las cabezas de este movimiento terrible. En Oriente aplicaron su estrategia con una forma agresiva, violenta, de persecución. Mira, Polonia, cómo sufrió Polonia, cómo sufrieron estos países satélites que se los comió todos la URSS en su momento. En cambio, Occidente lo están haciendo de forma progresiva, engañoso, y yo diría anestesiando. Los errores a todos los países los van introduciendo bajo los gobiernos. Se hacen con los gobiernos y luego después, a través de los gobiernos, los van introduciendo. Ellos buscan supuestamente un paraíso en la tierra, pero fíjate,
Si fuera un paraíso para todos, pues vamos a trabajar entre todos para que todo nos salga bien. Y te das cuenta que es imposible, porque aquí, pues a veces llueve, a veces no llueve, a veces las cosas van bien, a veces no, a veces me peleo con mi hermano, etcétera. La parte de la vida cotidiana. Bueno, pues ellos prometen un paraíso en la tierra, pero y uno dice, ¿para quién? ¿Para el pueblo? No me digas si son tus, mira cómo lo sometes. Paraíso en la tierra con los excesos de esa élite que gobierna esos países. Ellos sí gastan, ellos sí consumen, ellos sí comen, ellos sí tienen placeres, etcétera. En cambio, la población, no. ¿Quién les va a mantener el ritmo de vida de estas personas? Pues la gente esclavizada, ¿no? ¿No está Corea del Norte pasando un problema de hambre, de alimentación? ¿Tú ves al Kim Jong-un delgadito, pasando hambre, haciendo ayunos? Yo no lo veo delgadito. Él no tiene problemas de alimentación. Su población no tiene comida. Esto es una realidad. Y esto es una realidad de hace una semana. Que nos enteramos. Habrá que ver cuánto lleva, ¿eh? Porque también es una forma. Ellos son herméticos. ¿Tú qué sabes de Rusia? ¿Tú qué sabes de Corea del Norte? Tienes ni idea. Porque son herméticos. Y estas cosas que van saliendo, wow, lo que pasó en Cuba, esta pedida de libertad, wow, todos nos quedamos, pero ¿y esto? Pues tú crees cuánto malestar y cuántas conversaciones habrá habido en estas personas que están sufriendo, diciendo, yo lo que quiero es libertad. Como están diciendo algunos, las manifestaciones están pidiendo pan, no están pidiendo pan, están pidiendo libertad. No confundan las cosas, hay que decir las cosas como son. Los cubanos están pidiendo libertad. Porque aunque sea un trozo de pan, sí tienen. Se mueren de hambre muchos de ellos. ¿No has visto los cubanos con todas las mejillas hundidas? No, yo les decía a la gente, ¿no te das cuenta que a los cubanos no les brilla? Yo, mira, estoy brilloso ahora con la luz, porque yo como grasa, como carne. Como ellos no comen grasa, no comen carne, con alimentos con proteínas, pues no les brilla la cara. ¿De qué? Si no tienen grasa. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero te das cuenta que hasta en eso se manifiesta el sufrimiento. Bueno, termino este punto. Hasta aquí. Son 3 hojas y he hecho una. Entonces, los errores, paraíso en la tierra, una sociedad sin fíjate, una sociedad sin clases, sin nación, sin naciones, porque van al globo, no solamente les interesa un país, y sin religión. La religión, el opio del pueblo, o sea, el engaño. Por eso hay que acabar con la religión. Y mira el daño que le han hecho en 100 años, sí han hecho mella, no van a pasar las puertas del infierno, no prevalecen, lo dice Cristo, por lo tanto, no podrán con la Iglesia Católica. Mira, ¿dónde está Marx? ¿Dónde está Lenin? ¿Dónde está Stalin? Ya los hemos sepultado y la Iglesia sigue con sus avatares, dificultades, sigue. A mí me van a sepultar mañana y la Iglesia sigue. La Iglesia es de Cristo y es eterna. Recuerda que se irá triunfante al cielo con los que resuciten para la vida eterna. Entonces, no la pueden destruir. Ya tuvo un inicio con la venida de Cristo, pero no tiene un final. Y va a ser triunfante. Ahora peregrina, ahora purga y también es triunfante porque ya los hay en el cielo. Pero llegará un momento en que ya no estamos en el mundo. Cuando termine el mundo, los que purifiquen tendrán que terminar su periodo de purificación y todos los que estén en el cielo serán triunfantes, en la iglesia triunfante. Pero para estos, la iglesia es el primer obstáculo que hay, porque si son ateos y lo primero que tienen que romper es la luz del corazón del hombre y la moral, la iglesia es su peor enemigo. Y fíjate, en España no es que la maten, ya mataron todos los mártires que hicieron en la persecución del 36 al 39, la persecución religiosa. Le llaman guerra civil, llámale como quieras, pero fue una persecución religiosa tremenda, precisamente porque el comunismo se iba a instaurar en ese país. Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Bueno, pero supuestamente no existirán ni países ni religión. O sea, ellos van por el mundo, van por el mundo. Recuerden que detrás de los errores de Rusia está fuertemente, no digo únicamente, pero está fuertemente la masonería. La masonería.
lo dicen historiadores que conocen muy bien todos los movimientos de la Revolución Rusa. La masonería de varios países, inclusive capitalistas, provocaron la Revolución Rusa. Por eso digo, ellos, a mí me ayudó mucho estos documentales porque te polarizan. No, no, los malos son los rusos, ¿no? No, 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 es que están por todos lados. Y como digo, a veces entran con guante blanco y otros machacando a las personas, pero siempre los mismos errores. Los mismos errores. Por eso yo no hablo de sistemas, de errores, porque son los mismos. Entonces, esto es un dicho de ellos que no se sostiene. Dice, cada cual según sus capacidades va a aportar al Estado. Fíjate qué bonito, qué romántico, qué bien suena. Oye, yo soy un hombre superdotado en la memoria, en el conocimiento, etcétera. Pues usted será un grande hombre que aporte a la sociedad. Y fíjate lo que dice. Cada uno según sus cualidades aporta y cada uno según sus necesidades se les da. ¿Y por qué el pueblo se muere de hambre? Y en cambio, los de allá arriba es que lujos, casas, viajes, placeres, etcétera. Este es uno de los lemas más importantes para ellos. Todo es una mentira, un engaño. ¿Cómo la mente humana es tan débil que se cree todas estas mentiras? México llevamos ya 3 años de comunismo, aunque no se llaman así. Y yo les aseguro que ni la mitad de los mexicanos, bueno, ni la mitad, no sé si el 20% se ha enterado en qué momento está viviendo el país. No lo saben, no se dan cuenta a dónde los van a llevar. Pero parece ser que quieren vivir así. Bueno, Dios es la fuente de la moral. ¿Cómo no lo van a querer sacar? Su ley es eterna, inmutable. En cambio, a ellos les interesa crear las leyes mutables y que las cambian, o sea, mutables en el sentido hechas por el hombre, no vienen dadas por Dios, sino que yo pongo las leyes que me apetecen y después las hago temporales. Cada vez que lo necesito, las hago. Bueno, termino con dos cositas más y me quedo ya con, nos citamos para otro, si quieren, el próximo sábado. Dice, ellos establecen el estándar moral y cambian cada vez que quieran. Las propuestas cada vez más negativas, se dan cuenta que Dios ama, sirve, entrégate, perdona, no sé, todas las acciones que Cristo nos reveló con su ejemplo son positivas, ¿sí? En cambio, ellos odio, no, rencor, etcétera. ¿Te das cuenta? No es humano. Un hombre no puede vivir, no puede fundamentar su vida en el odio, en la lucha de clases, en el deseo de destruir todo lo bueno que hay. Como un, un comunista hizo una frase muy sensata antes de que les quiten el sentido común, porque también lo destruyen. Hablaremos de la educación, hablaremos de la educación. Pero en Francia, cuando hicieron sus primeros experimentos, los errores de Rusia, pero no quiero decir se llamaban comunas, y fíjate, quitaron los palacios, quitaron los teatros, etcétera, los quemaron, etcétera, y decía un comunista, o sea, un pobre del pueblo, comunista, dice, ¿ahora de qué me sirven los castillos, los reinos, los teatros, si yo no tengo dinero para ir? Si los he quemado. Quemo todas las instituciones, todo el orden, toda la belleza, todas las obras de arte, etcétera. ¿Y qué me queda a mí también? Ah, es que se los quité a los ricos y los destruí porque se los he quitado a ellos, que son tremendos. ¿Y? ¿Y tú qué te quedaste? Nada. Y las cosas buenas que no se destruyeron, no se quedaron contigo. Se los quedaron los otros, no te preocupes. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, y ya por último, las leyes, que es donde juegan un papel muy importante. Miren, las leyes ahora son inicuas. Padre, es que esta ley la debo obedecer. Mira, es inicua, no puedes obedecer una ley que vaya en contra de tu fe, de tu conciencia, de la verdad. No, es que me obligan a hacer esto. Pues no, no puedes hacer eso. Y cada vez peor. Estamos viendo una etapa, lo que les decía, porque antes estaba la ley y más o menos con la ley te machacaban. Ahora ni te preguntarán. Ya no te pregunta para muchas cosas.
te las imponen. Esto es el inicio. Bueno, pues voy a terminar. Yo creo que sí, voy a entrar al menos una más. Ya les mandaremos, atentos en las redes sociales de Mater Fátima, atentos en YouTube. Si no están inscritos, se pueden inscribir ahí y ahí van a saliendo todo lo que estamos promoviendo para que lo tengan asequible. Entonces, se dan cuenta, es una forma de entender qué está pasando en el mundo. Pues a mí me parece muy interesante porque si tú entiendes esto, vas a entender el mensaje de Fátima y vas a entender cómo el Señor nos quiere rescatar, porque soluciones hay. Yo me pasé 3 años, 2 años de misión hablando del mensaje, diciendo, mira lo que está pasando, pero mira lo que Dios nos ha dejado en Fátima. ¿Sí? Y yo sé que mucha gente se despertó, que seguramente la mayoría están aquí porque ustedes han escuchado alguna charla ya sobre el mensaje y dicen, yo quiero a ver qué más nos va a decir del mensaje el Padre. Bueno, pues están atentos. Entonces, estamos hablando ahora no de las soluciones. La serie de programas se llama discerniendo los signos de los tiempos. Y entonces vamos a hacer otro programa igual. Han contaminado mi país los errores de Rusia. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. 9:30, igual. Les voy a dar mi bendición para que puedan descansar en paz. Y conociendo esto, si nos da tiempo, vamos a hacer quizá un tercer programa para recordar, para quienes no conozcan o no se acuerden bien del mensaje, damos otro programita de, a ver, Padre, perfecto, esto está durísimo. ¿Qué hacemos? Y yo te voy a decir, yo no lo sé, pero la Virgen ya no lo dejó. O sea, yo no tengo respuestas. Yo soy un hombre pecador, yo no entiendo nada del mundo, estoy tratando de aprender. Pero sin embargo, Dios envió a María para darte un camino. Y a ella es la que vamos a escuchar. Bueno, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sé que es un programa duro, fuerte, pero no importa. Las soluciones las tiene Dios, no los hombres. Ellos están destruyendo el mundo y Dios está recreando el mundo. ¿Con quién? Con los apóstoles de los últimos tiempos. Y lo quiere hacer a través de la Virgen María. El Señor, que ya ha vencido a Satanás, ahora en el tiempo quiere instaurar su reino a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y entonces aquí estamos. Pero si yo no entiendo a mi enemigo, ¿cómo voy a luchar contra él? Si no sé dónde está, si no sé lo que hace, si no sé cómo se mueve, si no conozco las fuerzas que él tiene, ¿cómo lo voy a enfrentar? Yo lo tengo que conocer. Yo les hablaré ya después del campo educativo. El campo educativo lo están destruyendo. Pues hay que ponernos atentos. Bueno, nos vemos el próximo sábado.